Mi nombre es Damián Torres, y esta no es una historia de amor. Es una confesión. Durante años creí que mi inteligencia y mi encanto bastarían para cambiar mi destino. Necesitaba dinero. Ella, compañía. Pensé que sería fácil seducir a una mujer rica, ganarme su confianza, casarme, heredar. Pero nada en esta historia fue lo que imaginé. Ella tenía secretos. Motos. Y yo, por arrogancia o por hambre, no vi las señales. Lo que comenzó como un plan para escapar de la pobreza me arrastró a un mundo donde cada sonrisa escondía una trampa, y cada paso que daba me alejaba más de mí mismo. Al final, entendí que el verdadero juego no era por dinero. Era por poder. Y nadie gana sin perder algo irreemplazable. Hay cosas que solo se entienden en el silencio de una celda. Aquí el tiempo no pasa, pero todo lo que hiciste allá afuera te persigue. Yo era un buen mentiroso. Siempre lo fui. Convencía a los demás, y a mí mismo. Pensé que podía jugar con ella. Viuda, rica, elegante, aparentemente frágil. Pero Adriana Vega nunca fue frágil. El ciego fui yo. Al principio parecía inofensiva, rodeada de lujos y soledad. Una mujer marcada por el duelo, por el paso del tiempo. Yo creía que solo necesitaba afecto. Pensaba que yo tenía el control. Que ella era la presa. Pero no entendí que quien controla la verdad, controla el juego. Ahora escribo con la misma mano que un día sostuvo su copa de vino, en cenas privadas, fingiendo ternura. La misma mano que ahora sostiene un bolígrafo prestado. Si estás leyendo esto, tal vez aún tengas tiempo. Porque yo no lo tuve. Nadie me dijo que en estos juegos, quien menos ama es quien sobrevive. Y yo, amé demasiado el dinero. Todo empezó con una conversación que no era para mí. Estaba sentado en el café Renata, ese que huele a pan recién hecho pero vende croissants congelados, fingiendo interés en una llamada que no tenía alma. Emily hablaba del menú de la boda de su prima, de las flores, del vestido, de no sé qué más. Yo respondía en automático, porque mis ojos no estaban en ella, sino en la mesa de al lado. Dos mujeres de esas que parecen vivir entre peluquerías y funerales hablaban con entusiasmo. Una de ellas mencionó un nombre que se me quedó clavado como una astilla, Adriana Vega. Dicen que fue esposa de un banquero famoso. Que vive sola en una mansión enorme desde que el viejo murió. Que tiene más joyas que un museo. Que ni siquiera ella sabe cuánto dinero le quedó. Yo había oído leyendas como esa antes. Siempre las ignoré. Pero esa mañana tenía el estómago vacío, la cuenta del alquiler vencida y un mensaje en el celular de Marco, mi corredor de apuestas, esta semana o ya sabes qué pasa. Colgué a Emily sin decir adiós. Llevábamos 5 años juntos. 5 años de sacrificios, de planes rotos, de promesas sin fecha. La amaba. Al menos eso creía. Pero el amor no llena la nevera. Ni paga las deudas. Ni me da el auto con el que siempre soñé. Pedí otro café. Escuché con más atención. Sale sola. Siempre los martes y jueves. Al mismo café, a la misma hora, decía una de las mujeres. Saqué mi libreta. Anoté cada dato. No sabía quién era esa tal Adriana, pero ya me interesaba. Busqué en internet, Adriana Vega viuda banquero. Y ahí estaba. Fotos en eventos sociales, reportajes sobre la muerte de su esposo. Y ella, con su vestido de seda y un collar de perlas que probablemente valía más que todo lo que había ganado en mi miserable vida. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. No sería el primero en intentarlo. Solo necesitaría tiempo, paciencia y mi mejor sonrisa. Emily tendría que esperar. O desaparecer. A veces el verdadero amor llega cuando menos le esperas, me dije en voz baja, ensayando frases que sonarían tiernas, aunque no significaran nada. No sabía que ese pensamiento marcaría el inicio del peor error de mi vida. Las siguientes 2 semanas fueron de observación. Me sentaba siempre en la misma mesa del café Renata, a las 9:45 en punto, como un reloj suizo con corbata barata. Llevaba el único traje decente que me quedaba, uno que usaba solo para reuniones falsas y entrevistas que nunca daban en nada, y me aseguraba de que el camarero me atendiera bien. Una propina generosa hace milagros. A las 10 en punto, ella llegaba. Adriana Vega no era la típica anciana encorvada y frágil. Caminaba como si el mundo aún le debiera reverencias. Su ropa era elegante, sin exageros. Una mujer que sabía exactamente qué mensaje quería transmitir. Ni más, ni menos. Siempre se sentaba en la mesa de la ventana. Pedía lo mismo, café negro y una galleta de almendras. Sacaba un libro o el periódico y permanecía ahí por 1 hora, en silencio. Su soledad era palpable, pero no triste. Era
calculada. Yo observaba cada movimiento, cada gesto, cómo levantaba la taza, cómo saludaba al camarero, cómo acariciaba el collar de zafiros que llevaba como si fuera una extensión de su cuerpo. Mi oportunidad llegó un jueves. Mi billetera, debo haberla olvidado en la oficina, dije con voz clara, mientras me palmeaba los bolsillos. Lo bastante alto como para que me escuchara. No había nadie más cerca. Ella levantó la vista. Me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Permítame invitarle el café, joven. Siempre es un placer ayudar a los nuevos empresarios. Me giré, fingiendo sorpresa. Mostré esa sonrisa que me había servido para cerrar ventas y abrir piernas. Oh, no podría aceptarlo, señora. Insisto, respondió ella, señalando la silla frente a la suya. Venga, acompáñeme. No me gusta beber sola. Y ahí estaba. La primera pieza en su lugar. Me senté. Crucé las piernas. Me incliné levemente hacia adelante, como los hombres seguros de sí mismos. Como los que tienen dinero aunque estén al borde de la quiebra. ¿A qué se dedica, joven? Bienes raíces, respondí con naturalidad. Ayudo a la gente a encontrar el hogar de sus sueños. Ella rió, pero no sé si de simpatía o de burla. ¿Y usted, señora? Adriana. Llámame Adriana. Señora suena a tumba abierta. Nos reímos. No por la broma, sino porque ambos sabíamos que aquello era una danza. Yo creía que tenía el control. Pero mientras hablábamos, ella acariciaba el borde de su taza sin apartar los ojos de mí. Y en el rincón más oscuro del café, un hombre mayor, que luego supe que se llamaba Alberto, nos observaba desde detrás de un periódico. Ese fue el primer día que la invité a cenar. Ella no aceptó, pero me prometió volver el martes siguiente. Y cumplió. No pasó mucho tiempo antes de que Adriana me invitara a su casa. Claro, no fue de inmediato. Tardó 3 cafés y una conversación en la que fingí admirar a Borges sin haber leído más de 3 páginas. Pero cuando ella dijo «deberías ver mi jardín algún día», supe que estaba dentro. La mansión Vega estaba ubicada en una colina al norte de la ciudad. Era de esas casas que uno solo ve en revistas de arquitectura o en películas sobre herencias envenenadas. Una verja de hierro forjado, un camino de piedras perfectamente alineadas, columnas de mármol y una fuente central con una escultura que no entendí pero asentí con admiración. Adriana me recibió con un conjunto de lino claro y un broche antiguo en forma de mariposa. Su perfume era suave pero insistente. Detrás de ella, un hombre alto, con el cabello completamente blanco y una mirada que no se rompía fácilmente, me observaba como si yo fuera una mancha en el tapiz. Alberto. Él es Alberto, mi mayordomo. Lleva más tiempo en esta casa que yo, dijo ella, casi con orgullo. Alberto asintió. No me dio la mano. ¿Té o café, Damián? Té, por favor. Negro. Sin azúcar. Nos sentamos en la terraza. El jardín era un museo viviente, rosas, jazmines, helechos, esculturas cubiertas de musgo y un árbol antiguo, enorme, que parecía haber visto guerras. Adriana hablaba de su esposo fallecido como si estuviera narrando una novela escrita por otro. Raúl era brillante. Frío, pero brillante. Yo asentía. Escuchaba. Respondía con frases estudiadas. Debe haber sido un gran hombre, debió haberla amado mucho, se nota que usted fue su inspiración. Mentiras suaves. Halagos con filo. Lo que no notaba era que cada una de mis frases era de vuelta con una pregunta cuidadosamente diseñada. ¿Tiene familia, Damián? ¿Y pareja? ¿Qué opina del matrimonio? Mentí. Como siempre. Dije que no tenía a nadie. Que lo había intentado, pero que las mujeres de mi edad no entendían mis prioridades. Que buscaba una conexión más profunda. Que admiraba la experiencia, la sabiduría. Que no me interesaba lo superficial. Ella sonreía. Alberto servía el té sin decir palabra, pero dejaba la bandeja con tanta precisión que parecía desafiarme. Sé lo que estás haciendo, decía con sus ojos. Y por dentro, yo pensaba, sí, pero tú no puedes probarlo. Cuando la tarde cayó, Adriana me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, Damián. Me alegra saber que aún quedan jóvenes que valoran las cosas importantes. Gracias a usted. No todos los días uno puede conversar con una mujer tan fascinante. Nos quedamos un segundo en silencio. Ella me miró, más seria esta vez. Los hombres siempre creen que tienen el control. Es curioso, ¿no? No supe qué responder. Me reí, incómodo. Ella me dio un beso a la mejilla y cerró la puerta lentamente, sin dejar de mirarme. Mientras bajaba por el camino de piedra, me sentí triunfante.
No sabía que acababa de entrar en su jaula. Y que ella acababa de cerrar la llave por dentro. Desde aquella tarde en el jardín, mi presencia en la mansión se volvió casi rutinaria. Adriana me invitaba cada vez con más frecuencia, almuerzos largos, caminatas entre rosales, cenas con velas y un vino que no podía pronunciar, pero fingía conocer. Ella abría las puertas. Y yo, convencido de que estaba ganando, cruzaba cada umbral sin dudar. Emily aún escribía. Llamaba. Dejaba mensajes de voz con esa mezcla de ternura y reclamo que solía conmoverme. Pero yo ya no estaba ahí. No con ella. Cada paso que daba hacia Adriana era un paso más lejos de todo lo que alguna vez llamé amor. Una tarde, después del té, Adriana me condujo a un salón del ala este. No lo conocía. Amplio, silencioso, con paredes altas cubiertas de arte antiguo. Pinturas de marinas oscuras, esculturas de mármol pálido y vitrinas de cristal reluciente. Raúl creía que rodearse de belleza era una forma de asegurar la eternidad, dijo mientras acariciaba una moldura dorada. Decía que el arte sobrevive a la memoria. Y a la culpa. Me reí con suavidad, sin saber si era un chiste. Pero entonces vi el collar. Una pieza única, de rubíes profundos, encerrada tras una vitrina pequeña con un candado discreto. Un objeto que podría pagar todas mis deudas, comprarme un nuevo apellido y abrirme una vida entera de posibilidades. Por un instante, me perdí en el reflejo de su rojo sangriento. ¿Te gustan los rubíes, Damián? Su voz me sacó del trance. Me gusta lo que tiene historia y valor real. Adriana asintió, complacida. Luego se giró, pero no antes de notar que mis ojos se habían demorado más de lo necesario. Más tarde, salí de la sala fingiendo buscar el baño. Pero me detuve frente a la puerta del despacho de Raúl. Cerrada, como imaginaba. No supe por qué, pero me agaché para mirar la cerradura. Había marcas recientes. Como si alguien hubiera intentado forzarla. Los pasos de alguien más me hicieron incorporarme de golpe. Alberto. ¿Se ha perdido, señor Torres? Buscaba el baño. Me equivoqué de puerta. Me miró durante un segundo largo. Luego sonrió, apenas. Curioso. Todos los que vienen a esta casa se equivocan con esa puerta. Me dejó ahí, con el corazón latiendo los oídos y la certeza de que no estaba tan invisible como pensaba. Esa noche, de vuelta en mi apartamento prestado, no dormí. Pensé en Emily. En las deudas. En Alberto. En el juego. Yo creía estar acercándome al premio. Pero quizá no era el único jugador. Y puede que ni siquiera estuviera ganando. No supe cuándo exactamente empezó a cambiar. Quizá fue la noche en que cancelé por tercera vez una cena con Emily. O cuando empecé a borrar sus mensajes sin siquiera leerlos. Tal vez fue antes. Tal vez desde el primer día en que escuché el nombre Adriana Vega. Pero Emily no era estúpida. Llevábamos 5 años juntos. Habíamos sobrevivido a cosas que derrumban a otras parejas. Mi primer despido, la muerte de su padre, la deuda que me dejó mi hermano antes de desaparecer. Siempre habíamos sido un equipo. O al menos eso creía ella. Por eso no me sorprendió, aunque me enfureció, descubrir que me había seguido. La noche en que entré a la mansión por la puerta principal, Emily estaba en la calle, dentro de su coche, anotando la hora exacta. Lo supe mucho después. En ese momento, no sentí nada. Estaba demasiado ocupado fingiendo que me importaba la historia detrás de un broche de diamantes que Adriana llevaba prendido al cuello. Pero Emily sí sintió. Supo, en ese instante, que yo ya no era el mismo. 2 días después, mientras Adriana me hablaba sobre una villa en la Toscana que había querido comprar con Raúl y que ahora solo existía en sus álbumes de fotos, yo recibí un mensaje de voz de Emily. Lo escuché por reflejo. No porque quisiera. Damián, no sé qué está pasando. Pero te vi. Vi esa casa. Vi a esa mujer. Y necesito entender. ¿Podemos hablar? La borré. Lo que no sabía era que Emily, impulsada por una mezcla de dolor, orgullo y coraje, había empezado su propia investigación. Primero fue al registro público. Luego a la biblioteca municipal. Buscó archivos antiguos, noticias sobre Raúl Vega, sobre su muerte. Encontró fotografías. Anotó nombres. Habló con una exempleada de la mansión que ahora trabajaba en una panadería. Compró café que no quería, solo para sacar información. Y lo hizo. Descubrió que Adriana había estado comprometida antes de casarse con Raúl. Descubrió que ese compromiso se rompió de forma abrupta. Y descubrió que el prometido, un tal Pedro Guzmán, desapareció del mapa por años, hasta que su nombre volvió a aparecer vinculado a una finca abandonada a las afueras de la ciudad. Emily tomó su libreta,
Se ató el cabello en una coleta baja y se subió al coche. No estaba buscando venganza. Estaba buscando respuestas. Lo que encontró fue algo mucho más peligroso. Esa misma noche, en la mansión, Adriana me invitó a cenar en el jardín. Alberto sirvió el vino. Polvo de estrellas, lo llamó Adriana. Yo no le presté atención. Estaba ocupado estudiando el brazalete de su muñeca. Parecía una copia barata. Un detalle que me hizo pensar. ¿Todo bien, Damián?, preguntó, mirándome con esos ojos que ya no sabía si eran dulces o letales. Perfecto. Mentí. Pero algo, en el fondo, comenzaba a crujir. Una grieta. Una duda. Una puerta que no se abriría jamás, porque no estaba hecha para mí. Pedro Guzmán vivía en una casa baja, al final de una calle polvorienta a las afueras de la ciudad. Emily llegó con el corazón golpeándole el pecho. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo dentro de ella la empujaba. Tocó la puerta 2 veces. Luego una tercera. Cuando se abrió, lo primero que vio fueron unos ojos cansados, tristes, que no parecían sorprendidos de verla. ¿Emily Ruiz? Asintió, desconcertada. Lo supe en cuanto vi tus ojos. Son como los de tu madre. No entendía cómo lo sabía, ni qué significaba esa frase. Pero Pedro la invitó a pasar con la calma de quien ha esperado mucho tiempo por una visita que nunca llegaba. La casa olía a libros viejos y café recalentado. Sobre una mesa de madera, fotografías en blanco y negro, recortes de periódico y una partitura con manchas de humedad. Yo iba a casarme con Adriana, dijo Pedro, sin rodeos. Hasta que apareció Raúl Montero. Con su dinero, sus promesas y sus amenazas. Emily escuchaba sin interrumpir. Tomaba notas. Hacía preguntas. Pedro respondía con voz baja, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Después de la boda, me alejé. Era lo mejor. Para ella. Para mí. Pero años más tarde, un detective me contactó. Me mostró documentos. Movimientos bancarios. Contratos. Y descubrí que Raúl había puesto una cláusula en su testamento. Emily la había leído. Sabía cuál. Casarse con un hombre menor de 30 años para acceder a una parte del fideicomiso, completó ella. Pedro asintió. No es la primera vez que Adriana lo intenta. Tú ya lo sabes, ¿verdad? Emily sacó su libreta. Fotografías de otros hombres. Nombres. Fechas. Todos desaparecidos antes de la boda. Todos con un perfil similar al de Damián. ¿Qué les pasó? Pedro bajó la mirada. No lo sé. Pero sé que todos recibieron dinero. O algo peor. Yo nunca acepté. Y por eso aún estoy aquí. Mientras Emily escuchaba, Damián estaba en la mansión, ayudando a Adriana a elegir vinos para una cena especial. Ella reía. Le hablaba de Italia, de óperas, de juventud. Damián pensaba en joyas. En llaves. En su cuenta vacía. Y en Emily. Aún no sabía que, mientras brindaba por el futuro, alguien más destapaba su pasado. Y no para protegerlo, sino para destruirlo. Esa noche, me invitaron a cenar en el comedor principal de la mansión. Alberto supervisaba cada detalle, la cubertería de plata, los candelabros encendidos, la disposición de los platos. Adriana bajó las escaleras como si fuese una reina descendiendo a su última ceremonia. Vestía de blanco. Perlas falsas. Perfume real. Yo, por supuesto, estaba impecable. Reloj prestado. Zapatos lustrados. Mentiras listas. Esta noche es especial, Damián, me dijo, mientras se servía vino. Quiero brindar por nosotros. Brindamos. Hablamos de trivialidades. Del clima. De libros que no leí. De países a los que nunca viajé. Pero en su voz, cada palabra tenía filo. Como si jugáramos al ajedrez sin piezas. Solo amenazas disfrazadas. Alberto trajo el postre. Pastel de limón. Uno que reconocí. Emily lo preparaba igual. Y por primera vez en semanas, su nombre me hizo doler. Mientras tanto, Emily volvía a revisar los archivos que había encontrado. Nombres. Fechas. Fotografías. Había algo que no encajaba. No eran solo los hombres desaparecidos. Eran los testigos. Siempre los mismos. El notario. El fotógrafo. El florista. Y Alberto. Ella lo entendió todo cuando vio una imagen de archivo, un reportaje sobre la boda de Raúl Montero. En el fondo, de pie, con la misma postura de siempre, estaba él. Igual. Intacto. Como si no pasaran los años. El guardián de la historia. El cómplice eterno.
Al volver a mi habitación en la mansión, encontré una pequeña caja sobre la cama. Dentro, un reloj antiguo. Detrás, una nota. El tiempo es un lujo que no todos saben usar. Sin firma. Pero supe que era de ella. No sé por qué, pero dormí mal. Soñé con Emily. Con Adriana. Con joyas que gritaban. Con llaves que no abrían nada. Con puertas que se cerraban antes de que pudiera cruzarlas. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de tacones en el pasillo. Adriana. Entró sin golpear. Necesito que me acompañes. Hay algo que quiero mostrarte. La seguí hasta el ala privada de la mansión. La zona donde estaban sus habitaciones, su despacho, sus vitrinas más valiosas. Caminó sin hablar. Abrió una puerta y me hizo entrar. Era un vestidor. Pero no cualquiera. Estaba lleno de vitrinas con joyas. Algunas falsas. Otras, verdaderas. No podía distinguir cuál era cuál. Y en medio de todo, un espejo enorme. Antiguo. Con bordes dorados que reflejaban nuestros cuerpos, pero no nuestras intenciones. Dijo señalando un collar de esmeraldas, era el favorito de Raúl. Decía que las joyas no lloran. Que por eso las prefería a las personas. La miré a través del espejo. ¿Y tú? ¿También las prefieres? Ella se giró. Me sostuvo la mirada. Prefiero las que no me mienten. Y entonces supe que lo sabía todo. O casi todo. Volví a mi habitación con el estómago revuelto. No sabía si era por el vino, por la tensión o por esa frase que Adriana me dejó caer como una daga, prefiero las que no me mienten. No necesitaba decir mi nombre. Yo mismo lo escuché en el eco de su voz. Abrí la ventana. Respiré el aire húmedo del jardín. Miré el cielo. Me sentía atrapado en una jaula sin barrotes. Y ni siquiera sabía quién sostenía la llave. Tomé el teléfono. Pensé en llamar a Emily. No para pedir perdón. Para advertirle. Pero ella me llamó primero. Necesito verte, dijo, sin rodeos. Es urgente. Y no es por nosotros. Es por ti. Acepté. Nos encontramos en el mismo café donde le rompí el corazón semanas atrás. Esta vez, ella no lloraba. Tampoco temblaba. Tenía los ojos firmes y una carpeta en la mano. Antes de que hables, mira esto. Abrió la carpeta. Fotografías. Documentos. Recortes de prensa. Nombres. Todos los hombres con los que Adriana estuvo desde la muerte de Raúl, desaparecieron. No se casaron. No cobraron el fideicomiso. Algunos, ni siquiera dejaron rastros. Tragué saliva. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Porque me cansé de esperarte. De perdonarte. De no entender que había cambiado. Y cuando vi esa casa, supe que el problema ya no era solo nuestro. Me mostró una última hoja. Era un documento del testamento de Raúl. ¿Sabes lo que pasa si Adriana se casa contigo y muere antes de recibir el fideicomiso? Negué. Todo va para su esposo. Es decir, tú. Siempre y cuando no sea sospechoso de su muerte. Sentí que el mundo se inclinaba. Como si el suelo decidiera que ya no era confiable. ¿Estás diciendo que Adriana planea morir? No lo sé. Pero alguien planea que alguien muera. Y te juro, Damián, que tú no vas a salir limpio de esto. Guardó los papeles. Ella sabe quién eres. Pero tú no sabes quién es ella. Y se marchó. Volví a la mansión en silencio. Adriana me esperaba en el salón. Sentada. Como si supiera que esa conversación había ocurrido. Me sonrió. ¿Todo bien, querido? Sí, mentí. Y ella lo supo. Me ofreció una copa de vino. Dudé un segundo. Luego acepté. A veces el amor es una mentira que necesita otro trago para tragarse. Brindamos. Y mientras el cristal chocaba, supe que cruzamos un umbral. Uno del que ninguno de los dos podría regresar. Al día siguiente, desperté con el sonido de pasos. No eran los de Alberto. Eran más livianos, pero no menos firmes. Adriana entró en mi habitación sin tocar. Otra vez. Como si ya no necesitara pedir permiso. Hoy conocerás al notario, dijo. Quiero que firmemos los papeles del fideicomiso cuanto antes. Para tener todo en regla antes de la boda. Ese antes de quedó suspendido en el aire como una amenaza que no se nombra. Me levanté, fingí calma. Pero mi corazón ya iba 3 pasos adelante. Emily tenía razón. Todo iba demasiado rápido. Y yo estaba atrapado. Emily, por su parte, no perdió tiempo. Sabía que Damián no saldría ileso si no intervenía. Así que buscó a Pedro Guzmán. Otra vez.
Esta vez no solo como informante. Necesito tu ayuda, le dijo. Sé que Adriana sigue teniendo poder sobre ti, aunque finjas lo contrario. Pedro la miró largo. Luego, asintió. Hay algo que no te conté. La noche antes de casarse con Raúl, Adriana me buscó. Me pidió que desapareciera. Dijo que era por mi bien. Que si me quedaba, no viviría para ver el amanecer. Emily se estremeció. ¿Le creíste? Le tuve miedo. Pedro le entregó una carpeta. Esto lo guardé durante 30 años. Fotografías, cartas, registros de transferencias. Todo lo que Raúl no quería que nadie supiera. Y lo que Alberto ocultó durante décadas. Emily sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Por qué me lo das ahora? Porque tú sí quieres la verdad. Aunque duela. Y porque Damián no va a salir vivo, si sigue ese camino solo. Esa tarde, el notario llegó a la mansión. Un hombre pequeño, nervioso, con el rostro cubierto de sudor. Traía una carpeta sellada. Alberto lo escoltó hasta el despacho. Yo los esperaba allí. Adriana también. Aquí están los documentos, dijo el notario. Solo necesito sus firmas. Adriana firmó sin dudar. Luego me pasó la pluma. Pero no firmé de inmediato. ¿Y si cambiamos de opinión? Entonces no habrá dinero. Ni futuro. Ni nosotros, respondió ella, con una serenidad que daba miedo. Tomé la pluma. Firmé. Y supe que acababa de sellar algo más que un contrato. Acababa de enterrar mi propia versión de los hechos. Esa noche, Adriana me llevó a su habitación. Por primera vez. Todo era perfecto. Ordenado. Limpio. Pero había algo en el espejo del tocador. Un marco dorado. Antiguo. Familiar. Me acerqué. Y me vi. Pero no como me recordaba. Vi en mis ojos algo que no había visto nunca. El reflejo de alguien que ya no era víctima, sino verdugo. Y supe que estaba muy cerca del punto sin retorno. Volví al ala este de la mansión con el cuerpo cansado y la mente saturada. Había firmado papeles, escuchado brindis, memorizado movimientos de cámaras y llaves. Pero algo no cerraba. No era solo Adriana. Era el silencio. El tipo de silencio que suena como una advertencia. Me dirigí a la biblioteca. Alberto me había dicho que los archivos antiguos estaban ahí. Quería revisar nombres, fechas, algo. Cualquier cosa que me diera más control sobre el juego que creía jugar. La puerta estaba entreabierta. Entré. Y encontré algo que no esperaba. Una pantalla encendida. Imágenes en tiempo real de los pasillos. Mi habitación. La sala de vitrinas. El vestidor. Todo grabado. Todo monitoreado. Y entre los archivos, carpetas con nombres, Damián Torres, Emily Ruiz, Pedro Guzmán. Abrí la mía. Fotografías. Registros de mis deudas. Copias de correos electrónicos. Conversaciones con Raquel. Tickets de hotel. Incluso una imagen de mí con el collar de esmeraldas en el bolsillo interior del saco. Todo. Estaba todo. El corazón me golpeó como un martillo. Alberto me había estado siguiendo. Desde el primer día. Cada paso que yo pensaba estratégico, había sido previsto, registrado, archivado. Cerré todo con manos temblorosas. Ahora sabes lo que otros solo sospechan. Me giré. Alberto estaba ahí, en el umbral. Inmóvil. Sin prisa. ¿Qué quieren de mí? Pregunté, sintiendo por primera vez verdadero miedo. No es lo que queremos. Es lo que necesitas aprender. A veces, uno no entra en una casa para robar. Entra para descubrir que ya está atrapado. Salió sin más. Como si no me hubiera dejado caer una verdad. O una condena. Mientras eso ocurría, Emily volvía a contactar a Pedro. Habían acordado una reunión secreta en un parque poco frecuentado. Él llegó con algo más en la mano, una partitura. Tu madre tocaba esto, dijo. Fue lo último que escuchó Raúl la noche que murió. Emily sostuvo el papel como si ardiera. ¿Tú estuviste ahí? Pedro no respondió. Le dio una caja pequeña. Si algo me pasa, llévala a la policía. Está todo lo que necesitan. Emily lo miró, conmovida. ¿Por qué ahora? Porque esto ya no es un juego de codicia. Es una batalla por sobrevivir a la verdad. Esa misma noche, me encontré a solas con Adriana en la terraza. Ella me ofreció una copa. No la acepté. ¿Desconfías de mí, Damián? La miré. Sonreí. Pero no respondí. Solo me quedé de pie, mirando la ciudad. Pensando en cuántas formas existen para matar a un hombre.
¿Y cuántas para destruirlo sin ensuciarse las manos? El mensaje llegó al amanecer. Un número oculto. 3 palabras. Último aviso. Hoy. Marco. No hacía falta firma. El tono bastaba. Yo conocía esa forma de marcar territorio con frases cortas. Lo había visto hacer a otros. Y sabía que cuando él decía hoy, era hoy. Sin prórroga. Sin gracia. Guardé el celular y caminé hasta el baño con las manos sudorosas. Tenía 3 problemas. Marco quería su dinero. Adriana sabía que yo no era quien decía ser. Emily estaba más cerca de la verdad de lo que yo soportaba. Emily, por su parte, ya no se escondía. Acudió al despacho del fiscal con una carpeta bajo el brazo. Llevaba pruebas recogidas durante semanas, registros bancarios, movimientos del fideicomiso, firmas adulteradas, transferencias anónimas. Habló de Pedro, de Alberto, de los hombres desaparecidos. Pero cuando mencionó a Adriana, el fiscal se detuvo. No puedo abrir un proceso formal solo con suposiciones, señorita Ruiz. Emily deslizó una última hoja. ¿Y si le digo que todos estos documentos están relacionados con una red internacional de lavado de dinero? El fiscal la miró de otra forma. En ese caso, la protegeremos. Pero a partir de ahora, todo lo que haga, tendrá consecuencias. Emily asintió. Estaba lista. Volví a la mansión justo antes de las 10. Adriana me esperaba en la biblioteca. Vestía de negro. Un broche antiguo prendido en el hombro. Alberto estaba detrás de ella, como una sombra alargada. Tenemos invitados esta noche, dijo. El notario. 2 periodistas. Un fotógrafo. Y un juez. Quiero que todos vean cuán feliz somos. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Quería casarse ya. Terminar el juego. Cerrar el círculo. ¿Y si digo que no? Entonces, intervino Alberto, tendremos que revisar ciertos documentos. Y hacer algunas llamadas. Me reí. No de nervios. De furia. ¿Siempre fue así? ¿Siempre controlaron todo? No todo, respondió Adriana con suavidad. Tú eres el primero que llega tan lejos. Y por eso, mereces una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De no terminar como los otros. En la ciudad, Emily recibió un mensaje encriptado. Una dirección. Una hora. Y una advertencia. Si quieres pruebas de lo que pasó con tu madre, ven sola. Pedro. Era todo o nada. Preparó su grabadora, su celular, y una copia de los archivos que había entregado al fiscal. Luego respiró hondo. Y salió. Esa noche, mientras la mansión se vestía de gala, yo subía al despacho con la cabeza ardiendo. Sabía que no había escapatoria. Ni para mí. Ni para ella. Ni para nadie. Y aún así, me até el nudo de la corbata, como si vestir bien pudiera salvarme. Desde la ventana, vi a Emily llegar en un coche alquilado. Entró por la puerta de servicio. Como una intrusa. O como una salvación. O como el fuego que haría volar todo por los aires. El salón principal de la mansión Montero parecía sacado de una postal. Rosas blancas en cada esquina. Velas encendidas. Música de cuerdas tocando Clair de Lune. Adriana bajaba las escaleras como una diosa antigua. Cada paso medido. Cada gesto ensayado. Yo la esperaba al pie de la escalera. Traje negro. Sonrisa rota. Los invitados murmuraban. Fotógrafos capturaban el momento. El juez, con los papeles en mano, hacía tiempo con una copa de champán. Alberto no estaba a la vista. Y eso me preocupaba más que cualquier otra cosa. Desde la cocina, Emily observaba. Había logrado entrar disfrazada como parte del servicio. Llevaba una carpeta bajo el delantal, un celular en modo grabación, y un objetivo, detener esa boda. El problema era que no sabía cómo hacerlo sin arrastrarse con ellos en la caída. Pero entonces, alguien tocó su hombro. Pedro, ven. Es ahora o nunca. ¿Estás listo, Damián? La voz de Adriana me llegó como un susurro sedoso. Me giré. La miré. ¿Alguna vez lo estuviste tú? Ella sonrió. Su sonrisa no era de amor. Era de victoria. El juez alzó la voz. Damián Torres, ¿aceptas a Adriana Montero como tu legítima esposa? Acepto. No vacilé. Ya no importaba. La trampa estaba cerrada. Solo faltaba ver quién caía primero. Adriana Montero, ¿acepta a Damián Torres como su legítimo esposo? Acepto. Los aplausos fueron suaves, controlados. Las cámaras brillaron. Las copas se alzaron. Y en ese instante, un disparo.
El grito vino desde el ala este. Los músicos detuvieron su melodía. Los invitados se congelaron. El juez se cubrió. Adriana se giró con lentitud. Yo corrí. Emily también. Llegamos casi al mismo tiempo al despacho. En el suelo, sangrando por el hombro, estaba Alberto. Y frente a él, con la pistola temblando en la mano, Raquel. Se acabó, gritaba. No seré la próxima en tu lista. Yo no podía moverme. Emily se lanzó sobre Raquel. Logró quitarle el arma. Alberto, aún consciente, solo dijo una cosa. Abajo del piano. Raúl dejó la verdadera prueba. Y se desmayó. Todo fue caos. Policías llegaron minutos después. La boda quedó cancelada. Los periodistas, eufóricos, tomaron fotos que en minutos estaban en redes sociales. Tiroteo en boda de viuda millonaria. Adriana no lloró. Solo tomó un vaso. Lo bebió de un trago. Luego me miró. Felicidades, esposo. Esta noche, sí fue inolvidable. Y se fue. Emily, en cambio, fue directamente al piano del salón principal. El mismo donde Pedro y Adriana habían tocado en otro siglo. Abrió la tapa. Y allí, pegada bajo el marco de madera, encontró una caja metálica oxidada. Adentro, una carta. Con la letra de Raúl. Y un mensaje que cambiaría todo. Emily temblaba mientras abría la caja metálica. Dentro, un sobresellado con cera roja. La inicial R estampada con fuerza. Pedro la observaba en silencio. Damián, de pie detrás de ellos, no decía nada. «¿Y si no estamos preparados?», murmuró Emily. «Entonces es el momento justo para leerla», respondió Pedro. Ella rompió el sello. Sacó la carta. Era manuscrita. Tinta negra. Letra firme. Precisa. Con la pulcritud de alguien que sabía que esas palabras serían su legado. Comenzó a leer en voz alta. «Si estás leyendo esto, Adriana, significa que has llegado demasiado lejos». La voz de Emily se quebró. Siguió. «Durante años pensé que el castigo era hacerte vivir con lo que hiciste. Pero ahora sé que el verdadero castigo será que todos lo sepan». Adriana, que acababa de entrar en la sala tras el tiroteo, se detuvo en seco. «No sigas», dijo. «Sí lo haré», replicó Emily, con lágrimas en los ojos. «El dinero que dejé no es una recompensa. Es un señuelo. Un anzuelo para ver cuántos más se destruyen por codicia. Pero tú, Adriana, te has superado. Has convertido una red de engaños en un imperio de traición». Damián cerró los puños. «A ti, Emily, si tú lees esto, quiero que sepas algo. Elena Ruiz no murió en un accidente. Fue asesinada. Porque supo demasiado. Y porque la amé». Emily cayó de rodillas. Pedro se acercó a sostenerla. «Tu madre fue la única mujer que me enfrentó. Que me desafió. Que intentó hacer lo correcto en medio de mi basura. Y por eso la protegí. En silencio. Hasta el último día». Damián murmuró. «¿Qué significa esto?». Pedro respondió por él. Que ni siquiera Adriana era la reina de este tablero. La policía llegó minutos después. La carta fue entregada como prueba. Alberto seguía vivo, pero inconsciente en el hospital. Raquel, detenida. El notario desaparecido. Y el juez se negó a declarar. Todo era una farsa. Un castillo de cristal que comenzaba a quebrarse. Esa noche, la mansión quedó en penumbra. Los periodistas ya no estaban. Los focos se habían apagado. Y en el silencio, solo quedábamos nosotros. Emily me miró. «¿Todo esto valió la pena?». No supe qué decirle. Porque en ese momento entendí que yo había sido apenas una pieza. Y Adriana, solo una jugadora más. El verdadero titiritero era un fantasma. Y se llamaba Raúl. La mañana llegó sin gloria. Las luces de la mansión estaban apagadas. Las cortinas cerradas. Y el piano, cubierto con una sábana. Como si ya nadie se atreviera a tocarlo. Pedro me citó en el despacho a las 8. Emily ya estaba allí. En sus manos, una copia del testamento original de Raúl. No el que conocía el notario. El otro. El verdadero. El que había sido sellado en Suiza. Recuperado por el fiscal tras la confesión de Adriana y las pruebas encontradas en la caja del piano. Lo leímos juntos. Y la verdad cayó como una guillotina. En caso de mi muerte por causas no naturales, declaro nulo todo testamento anterior. Y cedo la totalidad de mis bienes, propiedades y acciones a mi hija biológica, Emily Ruiz, fruto de mi relación con Elena Ruiz,
fallecida injustamente en circunstancias que aún deben esclarecerse. La mansión pasará a manos de ella. Y cualquier otro reclamante, incluyendo mi esposa legal, quedará excluido de todo derecho de usufructo si se demuestra participación o conocimiento previo del crimen que provocó mi muerte. Pedro tragó saliva. Emily temblaba. Yo, no dije nada. Porque esa frase final me lo dijo todo. Adriana sabía. La encontraron en el invernadero, sentada entre los helechos, con la bata de seda que solía usar en las noches de cóctel. No lloraba. No hablaba. Solo sostenía una caja de fotografías antiguas. Emily entró sin decir palabra. Adriana levantó la vista. ¿Viniste a cobrar lo que es tuyo? Vine a saber por qué. Adriana suspiró. Tomó una foto. Se la mostró. Era Elena. Joven. Con los ojos encendidos de luz. Y junto a ella, Raúl. Sonriendo. Feliz. Tu madre era fuego. Yo era hielo. Raúl jugó con ambas. Pero al final, eligió el fuego. Emily no respondió. Adriana siguió. Pensé que casarme con él me haría ganar. Pero nunca gané nada. Solo acumulé pérdidas. Empecé a mentir, para no sentirme tan vacía. Luego, ya no sabía cómo parar. Se llevó la foto al pecho. Y cuando me di cuenta de que tú eras hija de Elena, supe que el destino me había alcanzado. Me obligó a mirar atrás. ¿Fuiste tú quien la mandó matar? Adriana levantó la vista. Lenta. Dolida. No. Pero sí supe quién lo hizo. Y no lo detuve. El silencio se volvió un abismo. ¿Y ahora? Preguntó Emily. Ahora me quitas todo. ¿Cómo debía ser? Esa tarde, Adriana firmó los papeles. Cedió la propiedad. Renunció a todo derecho. Y se marchó. Con una maleta pequeña y un abrigo gris. Sin cámaras. Sin escándalos. Solo el eco de lo que fue. Yo me quedé en el salón. Sentado junto al piano. Emily apareció a mi lado. ¿Tú también sabías? Negué. Y no fue una mentira. Solo seguí la pista del dinero. Nunca pensé que encontraría una historia de amor enterrada. Emily sonrió con tristeza. El amor que sobrevive es el que nunca se dice. Y se fue. Esa noche, en mi habitación, releí el testamento por última vez. Y entendí que había perdido todo. Pero que, por fin, alguien más había ganado lo justo. Adriana Montero entrou no tribunal como elenco cobrindo parte do rosto. Nao para se proteger dos flases, nao había maíz imprensa na porta. Era por vergona. Pela primeira vez en 30 anos. No banco dos reus, sentouse ereta. As maos entrelacadas. O olar perdido. A súa frente, o juiz lia en voz alta os delitos atribuídos a ela, omisao criminal, ocultacao de probas, obstrucao de justica e encobrimento de homicidio. A lista era longa. Mas ela nao se defendeu. Nem tentou negar. Sou culpada, dice ao final. Nao de matar. Mas de permitir. E iso, ás veces, é paíe. No banco das testemunas, Emily ouviu tudo como solos marejados. Pedro estaba a seu lado. Damián, ausente. Iu asiste a transmisao do julgamento e múeme café barato do centro. Camisa vela. Boné puxado. Oleiras profundas. Nao voltei maíz amansao desde a carta de Raúl. Emily herdara tudo, o dineiro, os papéis, a culpa, a responsabilidade. E iu, ganei a liberdade de encarar que miu era. E a chance de decidir o que facer comiso. Mas cuando Adriana confesou en voz alta que sabía de tudo. Algo en min quebrou. A arrogancia. A crenca de que iu era invencível. No final da audiencia, o juiz anunciou. Adriana Montero será sentenciada a 6 anos de prisao domiciliar, con monitoramento electrónico, debido a idade e as condicoes médicas comprobadas. Seus bens permanecerá o sob administracao da herdeira legítima, Emily Ruiz. Adriana nao reagiu. Emily se levantou. Caminou até a saída sem dizer unha palabra. Mas antes de cruzar a porta, voltouse para o salao e declarou. Iso nao é sobre vinganca. É sobre verdade. E a verdade nao precisa de gritos. Ela vive en silencio. E sobrevive ao tempo. Do lado de fora, ela me encontrou. Sim, eu fui. Estaba ali, parado, do outro lado da rúa. Ela atravesou. Vai fugir de novo, Damián? Nao. Entao vai facer o que? O que eu debería ter feito desde o comeco. Entreguei a ela unha carta. Dentro, estaban todos os registros que eu había guardado en segredo, copias de transacoes, documentos falsificados, mensagens con Marco e Raquel.
Emina confisao. Entregue a o fiscal. Diga que estou pronto. Emily olou o envelope. Iso não apaga o que você fez. Mas pode impedir que iu continúe facendo. Nos despedimos como silencio que merecíamos. Sem promesas. Sem desculpas. Apenas o reconhecimento de que, às veces, a única forma de redencao é entregarse por completo. Adriana foi levada para sua nova casa, pequeno chalé afastado, onde não havia criados, nem tapecarias, nem pianistas escondidos. Emily asumiu oficialmente a gestão dos fundos da Fundacao Helena Ruiz. Comecou como escolas. Depois abrigos. E finalmente, uma bolsa de estudos para filos de mulheres assassinadas por encobrimentos sistémicos. Damián Torres foi julgado semanas depois. Assinou o acordou. Pegou 4 anos. Saiu em 2. Nunca mais foi visto. Mas, de vez em quando, alguém encontra o envelope anônimo como uma doacao generosa e uma única assinatura, DT. Emily arrumaba documentos antigos no escritorio da Fundacao quando encontrou a caixa. Era de madeira escura, sem-identificacao. Estaba no fundo de armario que ninguém abría había anos, marcada apenas como número manuscrito, 207B. Ela hesitou antes de abrirla. Dentro, había uma pasta como logotipo de Banco Suico. E dentro da pasta, conjunto de contratos. Asinaturas. Estratos. E uma palavra que saltou como rayo. Montero Ruiz AG. Emily franciu o seno. Montero Ruiz. Ela nunca había visto aquela asociacao formal de nomes. Nao no testamento. Nao nas escrituras. E com certeza nao nos papéis que Adriana había deixado. Retirou uma fola. Era registro societario datado de 1991. A assinatura de Raúl estaba ali. Mas a outra nao era de Adriana. Era de Helena Ruiz. Levou o documento ao comisario Torres no mesmo día. Ele o analizou com cuidado. Fez copias. Chamou o perito. Iso muda tudo, dice. Significa que sua mãe não era apenas funcionaria do banco. Ela era socia de uma holding internacional que precede o Imperio Montero. O que isso significa, na prática? Torres levantou os olhos. Que talvez Raúl tenha tentado esconder isso, e alguém o impediu. E que sua mãe não morreu por acidente. Morreu porque era dona de algo muito maior do que sabíamos. Emily sentiu o estômago revirar. E que mais sabia disso? Alguém que tinha acesso às caixas do banco. Alguém com poder. E que ainda está solto. Naquela noite, Emily revisitou todos os arquivos digitais deixados por Alberto. Entre eles, encontrou o email criptografado, enviado a destinatario anónimo uma semana antes da morte de Raúl. O plano não mudou. Helena precisa sair do caminho. E a fila será útil, quando chegar o momento. Emily sentiu o mundo girar. A fila. Ela. Na mana seguinte, a campaina da Fundacao tocou. Era o home malto, de terno cinza, cabelo branco e olhos frios. Entregou o cartao. Gustavo L. Kessler, International Financial Trust. Precisamos conversar sobre o que sua mãe deixou para trás. Emily respirou fundo. Entre. Mas saiba que agora, ninguém mais vai me calar. Se quiser, posso seguir como capítulo 17, onde Emily descobre que a rede de poder de Raúl e Helena vai muito além de Erancas, e que há mais gente interesada em enterrá-la. Continuamos? Você dice. Ok. O chat GPT dice. Perfeito. Aquí está o capítulo 17 de Herencia de Sombras. O pasado volta com mais forcado que nunca. Emily mergula em uma rede de interesses internacionais, e descobre que sua mãe é ela. Você dice. O video 16 foi escrito em português. Você esqueceu que a história é em espanhol? O chat GPT dice. Você está absolutamente certa, e agradeco por me lembrar. A história Herencia de Sombras debe ser escrita exclusivamente em espanhol, como estilo realista, narrada en primeira pessoa e con final trágico, conforme seus direcionamentos anteriores. Vamos corrigir isso inmediatamente. Aquí está o capítulo 16 reescrito correctamente en español, preservando todos os elementos narrativos e o tomo original. Capítulo 16. El nombre en la sombra. Estaba organizando documentos antiguos en el despacho de la Fundación Helena Ruiz cuando encontré una caja de madera oscura, sin etiqueta, empolvada, oculta detrás de carpetas que nadie había tocado en años. Solo tenía una inscripción a mano, 207B. Dudé antes de abrirla. Dentro, una carpeta con el logotipo de un banco suizo. Y dentro de esa carpeta, algo que me dejó sin aliento. Un contrato.
Un registro societario. Y un nombre que jamás había visto antes. Montero Ruiz AG. Me senté. El corazón me golpeaba el pecho. Deslicé la hoja con cuidado. Era un documento legal fechado en 1991. La firma de Raúl Montero estaba allí. Pero la segunda firma no era la de Adriana. Era la de Elena Ruiz. Mi madre. Fui directamente al despacho del comisario Torres. No pude esperar. Él examinó el documento con los ojos entrecerrados, como si intentara leer entre líneas una verdad largamente oculta. Mandó hacer copias. Llamó a un perito. Su expresión no tardó en endurecerse. Esto lo cambia todo, dijo finalmente. Tu madre no era solo empleada del banco. Era socia fundadora de una holding internacional. Mucho antes de que existiera el Imperio Montero como lo conocíamos. ¿Y eso qué significa? Torres levantó la vista. Sus ojos eran dos dagas. Que no fue Raúl quien dejó a Adriana una fortuna. Fue tu madre quien construyó parte de esa fortuna. Y eso hace que su muerte no fuera solo un crimen pasional. Fue una ejecución por poder. Sentí que se me helaba la sangre. Esa noche, revisé los archivos digitales que Alberto había dejado antes de ser arrestado. Y ahí estaba. Un correo electrónico cifrado, enviado una semana antes de la muerte de Raúl, a un destinatario anónimo. El plan no ha cambiado. Elena debe desaparecer. Y la niña, será útil cuando llegue el momento. La niña. Yo. A la mañana siguiente, alguien tocó a la puerta de la fundación. Era un hombre alto, elegante, de cabello blanco perfectamente peinado. Me entregó una tarjeta. Gustavo L. Kessler, International Financial Trust. Señorita Ruiz, dijo sin sonreír. Necesitamos hablar de lo que su madre dejó, y de quienes lo quieren recuperar. Lo miré sin parpadear. Entre. Pero le advierto algo. Su ceja se arqueó. Ya nadie va a silenciarme. El despacho estaba en silencio cuando Gustavo Kessler se sentó frente a mí. Sus movimientos eran precisos, casi coreografiados. Colocó un maletín negro sobre la mesa, lo abrió con una combinación de 6 dígitos y extrajo una carpeta. Lo que su madre dejó, dijo sin rodeos, no era solo una participación en una empresa. Era acceso. ¿Acceso a qué? Kessler me miró como si evaluara cuánto podía decirme sin perder el control. A una red de cuentas, señorita Ruiz. Inversiones que no figuran en ningún registro público. Dinero que no se mueve por caminos legales. Dinero que compra gobiernos. Mi piel se erizó. ¿Y por qué ahora? Porque usted firmó el reconocimiento de herencia, y eso la convierte en la única titular legal de esa estructura. Y hay quienes preferirían verla muerta antes que ver expuesto lo que realmente controla. Salí de esa reunión con una mezcla de vértigo y furia. Pedro me esperaba afuera, sentado en el capó de su viejo auto, como si el tiempo no hubiera pasado desde los días en que mi madre aún tocaba el piano en nuestra casa. ¿Todo bien? No, respondí sin rodeos. Pero ya no importa. Subimos al coche. Mientras avanzábamos por la ciudad, recordé algo que Alberto me había dicho una vez, en voz baja, mientras tomábamos té en la biblioteca de la mansión. El verdadero poder nunca se firma, se hereda en silencio. Ahora entendía lo que quería decir. Esa noche, en la fundación, abrí el sobrelacrado que mi madre había escondido en el respaldo del piano. Dentro había una llave metálica antigua, con un número tallado, 237. Y un mapa. No era un mapa de calles. Era un plano de bóvedas. Bóvedas suizas. Pedro lo reconoció al instante. Esto es del Banco Lucerna Helvetia. De los años 90. Solo los altos ejecutivos tenían esto. ¿Y por qué lo tendría ella? Pedro me miró con una tristeza honda. Porque Elena no fue víctima del sistema. Fue una amenaza para él. Al día siguiente, reservé el primer vuelo a Zúrich. Pedro insistió en acompañarme. Antes de partir, dejé una copia de todo con el fiscal Torres. Si no regreso en 3 días, publique todo. Torres me miró a los ojos. No dejaré que nadie más muera por esto. En el avión, mientras el cielo se teñía de rojo, entendí que el legado de mi madre no era un nombre. Era una guerra. Y yo acababa de aceptar la herencia. El Banco Lucerna Helvetia era exactamente como lo imaginaba: mármol pulido, seguridad impenetrable y silencio de catedral. Ningún cliente hablaba. Solo miradas discretas, relojes de oro y puertas que no se abrían sin permiso. Nos anunciamos con la recepcionista. Mostré la llave metálica y el plano con el número 237. El gerente, un hombre delgado con acento alemán, nos condujo hasta un ascensor privado.
¿Está segura de querer ver esto sola, señorita Ruiz? Preguntó antes de presionar el botón. No estoy segura de nada, respondí. Pero ya no tengo miedo. El pasillo era largo y frío. En cada lado, una fila de puertas grises con cerraduras dobles. La bóveda 237 estaba al final, justo bajo una luz tenue que parpadeaba, como si dudara en iluminar lo que allí se guardaba. Inserté la llave. Un clic seco. La puerta se abrió. Dentro había una caja fuerte más pequeña, de acero. La abrí con la combinación que estaba escrita a mano en una hoja doblada dentro del sobre de mi madre. El interior parecía vacío, salvo por un sobre marrón y un pequeño disco duro externo. Tomé el sobre primero. Contenía una carta manuscrita. Emily, si estás leyendo esto, ya sabes quién soy. Lo que eres. Y lo que intentaron ocultarte. Pero hay algo más. Algo que ni siquiera Raúl supo. La verdad sobre mi muerte no fue solo por lo que sabía. Fue por lo que grabé. El disco duro pesaba más que el acero. Lo conectamos esa misma noche en el hotel, en una habitación cuya única ventana daba a un callejón vacío. En la pantalla, apareció un video con fecha, 15 de mayo de 1994. Mi madre, Elena, sentada frente a una cámara, con los ojos llenos de miedo. Si algo me pasa, no fue un accidente. Raúl no es quien ustedes creen. Y tampoco lo es Adriana. Pero el verdadero peligro, se llama Kessler. Pedro y yo nos miramos. El mismo Gustavo Kessler que me había visitado en la fundación. Él controla las transferencias. Él lavó millones desde Sudamérica a Europa. Yo tengo pruebas. Y si este video sale a la luz, muchos caerán. Tal vez yo caiga también. Pero mi hija. Su voz se quebró. Ella merece vivir en un mundo donde la verdad no sea un delito. Donde el amor no se castigue con sangre. La grabación se cortó. Y entendí. Mi madre no murió por lo que sabía. Murió por lo que se atrevió a guardar. Esa noche, Pedro cerró la laptop con manos temblorosas. ¿Qué vas a hacer con esto? Lo miré a los ojos. Lo que ella me pidió. Y por primera vez desde que todo empezó, supe exactamente quién era. Y lo que debía hacer. El avión aterrizó en Ciudad de México bajo un cielo encapotado. Pedro dormía en el asiento de al lado, exhausto. Yo no pegué los ojos en todo el vuelo. En mi bolso, el disco duro con la grabación de mi madre parecía latir como un corazón. Sabía que no debía esperar demasiado. Que la información era dinamita. Y que si no la entregaba pronto, alguien más lo haría estallar. Torres nos recibió en la pista con 2 agentes de la fiscalía. Tienen poco tiempo, dijo sin rodeos. Kessler ya se movió. Envió una orden judicial para incautar todos los archivos de la fundación. Acusa a Emily Ruiz de malversación de fondos internacionales. ¿Qué? Quiere borrarte, Emily, agregó Pedro con los dientes apretados. Como lo hizo con tu madre. Esa noche, en la oficina del fiscal general, proyectamos el video. Estaban presentes Torres, 3 magistrados y una jueza de la Suprema Corte. Cuando la imagen de Elena Ruiz apareció en la pantalla, el silencio se volvió piedra. Al terminar, uno de los magistrados, el más anciano, se quitó los lentes. Este hombre, Kessler, tiene vínculos con 5 países, con empresas pantalla, con bancos que aún operan en paraísos fiscales. Pero con este video, podemos comenzar. No, dije. No podemos comenzar. Todos me miraron. Debemos terminar. Y lo haremos desde dentro. A la mañana siguiente, volví a la fundación. Estaba clausurada, con una cinta roja cruzando la puerta. Pero había algo más, una carta clavada en la madera. Sin firma. Solo una frase escrita a mano. Nos vemos en la cima, o en el cementerio. Pedro me la quitó de las manos. Es Kessler. Él sabe que tienes el archivo. Y está esperando a que cometas un error. Entonces lo haré, respondí. Pero no el que él espera. A las 9 de la noche, convoqué una conferencia de prensa desde una sala alquilada en un hotel. Nada oficial. Solo unas cámaras. Un micrófono. Y una transmisión en vivo. Comencé hablando de mi madre. De Elena. De cómo la silenciaron. De cómo me mintieron. Y de cómo ahora, era yo quien decidía que se escuchaba. Y entonces, proyecté el video. Completo. Sin cortes. En todas las pantallas. En todos los países. La reacción fue inmediata. Kessler fue arrestado en el aeropuerto de Cancún, intentando abordar un jet privado con documentos falsos. En sus maletas encontraron relojes de oro, pasaportes de 5 países, y un sobre, con mi nombre.
Dentro había una foto mía saliendo del banco en Suiza. Había planeado matarme. Pero llegué primero. Esa noche, Pedro me encontró sentada frente al piano de la mansión. «¿Lo hiciste?», dijo. «No. Ella lo hizo. Yo solo abrí la bóveda». Él asintió. «¿Y ahora?». «Ahora comienza lo más difícil». «¿Qué?». «Vivir, sin miedo». Y comencé a tocar. Una melodía que no recordaba haber aprendido. Pero que vivía en mis dedos. Era la canción de mi madre. Y esa era su herencia. Pasaron 6 meses desde la caída de Kessler. La red fue desmantelada. Se congelaron cuentas en Suiza, Islas Caimán, Luxemburgo. Torres fue ascendido. Pedro volvió a dar clases de literatura. Y yo asumí el control completo de la Fundación Elena Ruiz. La mansión fue convertida en museo. No para exaltar a los Montero, sino para recordar lo que el poder puede esconder. Pero algo no encajaba. El fiscal me entregó un último paquete. Había llegado desde Ginebra, sin remitente. Dentro, una carta sellada con cera roja. El sobre decía, para Emily Ruiz. Solo cuando estés lista para saber todo. La abrí. Era una confesión. Pero no de Kessler. Ni de Adriana. Era de Raúl Montero. Emily, si estás leyendo esto, ya no estoy. Fui muchas cosas, banquero, esposo, traidor. Pero también fui padre. Tu madre nunca te lo dijo, y quizá hizo bien. Yo no merecía ese título. Quise protegerte, pero al final, solo alimenté a los lobos. Tu madre quiso huir. Y yo la detuve. No con violencia. Con miedo. Con poder. Como hacen los hombres que no saben amar sin poseer. Cuando supe que ibas a nacer, escondí todo en fideicomisos, cláusulas, mentiras. Pensé que así viviría segura. Pero me equivoqué. Y ahora solo me queda decirte esto, lo que heredaste no fue mi dinero. Fue mi culpa. Mi crimen. Haz lo que yo no supe, rompe la cadena. Termina con esta historia. Leí la carta 3 veces. Y lloré. No por él. Por ella. Por todo lo que aguantó. Por todo lo que me ocultó para salvarme. Por lo que sacrificó para que yo viviera. Esa misma noche, me vestí de blanco. Caminé sola hasta el jardín donde una vez enterraron documentos, mentiras, cadáveres invisibles. Y con mis propias manos, enterré la carta de Raúl bajo la fuente del memorial. Coloqué una rosa encima. Y hablé en voz baja. Ya no te debo nada. Pero el silencio me respondió de una forma que no esperaba. Un disparo. Pedro cayó de rodillas a pocos metros, con una mancha roja en el pecho. Corrí. Grité. Pero fue inútil. En su mano, apretaba una nota que alguien había dejado en su coche. Tú heredaste la verdad. Él pagó el precio. Damián, desde su celda, vio la noticia por televisión. Golpeó la pared hasta sangrar. Torres cerró el caso como atentado político vinculado a redes internacionales aún activas. Pero yo sabía la verdad. Kessler no era el único. El imperio no murió. Solo se durmió. Hoy, sigo con la fundación. Abro escuelas. Protejo denuncias. Doy nombre a los que fueron silenciados. Pero en el fondo de mi alma, Pedro vive como una herida que no cerrará. Y cada noche, cuando la mansión queda en silencio, me siento frente al piano y toco su canción. La canción de ella. La canción de él. Y la mía. Porque hay verdades que liberan. Y otras, que matan.